Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar la compatibilidad entre Géminis y Piscis. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diferentes aspectos de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, exploraremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en distintos tipos de relaciones, y cerraremos con algunas recomendaciones para mejorar la relación entre Géminis y Piscis. Géminis, un signo de aire regido por Mercurio, se caracteriza por su adaptabilidad, curiosidad y habilidad para comunicarse. Géminis valora el intercambio de ideas, la variedad y el dinamismo en la vida. Por otro lado, Piscis, un signo de agua regido por Neptuno, se distingue por su sensibilidad, intuición y capacidad para empatizar profundamente. Piscis busca conexión emocional, comprensión y una visión más profunda de la vida. En términos generales, Géminis y Piscis tienen una compatibilidad basada en sus enfoques complementarios hacia la comunicación y la emoción. A lo largo de este video, exploraremos cómo estas similitudes y diferencias se manifiestan en varios aspectos de su relación. La conexión emocional entre Géminis y Piscis puede ser profunda y enriquecedora. Géminis se siente atraído por la sensibilidad y la imaginación de Piscis, mientras que Piscis aprecia la vivacidad y el ingenio de Géminis. Sin embargo, las diferencias en su enfoque emocional pueden presentar desafíos. Géminis puede buscar constantemente estímulos y variedad, mientras que Piscis puede desear una conexión más estable y significativa. Por ejemplo, si Géminis es muy cambiante en sus emociones, Piscis podría sentirse inseguro o incomprendido. A pesar de estos desafíos, si ambos logran encontrar un equilibrio, su relación puede ser muy enriquecedora y creativa. Géminis puede aprender a valorar la profundidad emocional de Piscis, mientras que Piscis puede beneficiarse de la frescura y el entusiasmo que Géminis aporta. En cuanto a la comunicación y el afecto, Géminis tiende a ser verbal y expresivo, mientras que Piscis prefiere una forma de comunicación más emocional y sutil. Aunque Géminis podría percibir a Piscis como demasiado reservado o evasivo, y Piscis podría sentir que Géminis es a veces demasiado superficial o distraído, su enfoque comunicativo hacia el amor les permite superar estos malentendidos. Géminis puede aprender a apreciar la intuición y la empatía de Piscis, mientras que Piscis puede beneficiarse de la claridad y el dinamismo que Géminis ofrece. En el aspecto sexual, la compatibilidad entre Géminis y Piscis puede ser intensa y emocionante. Géminis, con su enfoque en la experimentación y la novedad, busca una experiencia íntima llena de variedad y estímulo. Piscis, con su deseo de conexión emocional y sensibilidad, busca una intimidad que esté cargada de significado y profundidad. Pueden surgir conflictos si Géminis busca más variedad y Piscis anhela una mayor profundidad emocional, pero con comprensión y flexibilidad pueden desarrollar una relación física muy satisfactoria para ambos. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Géminis y Piscis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Géminis y Piscis aportan cualidades que pueden enriquecer la dinámica del hogar de maneras complementarias. Géminis, con su enfoque en la comunicación y la adaptabilidad, tiende a crear un ambiente familiar lleno de energía y variedad. Géminis busca mantener a la familia estimulada y comprometida en actividades que fomenten el intercambio de ideas y la curiosidad. Por ejemplo, Géminis podría organizar conversaciones interesantes o actividades que estimulen la mente de todos,
creando un hogar lleno de dinamismo y conversación. Por otro lado, Piscis, con su sensibilidad y empatía, tiende a aportar una perspectiva emocional y comprensiva a la dinámica familiar. Piscis se encarga de fomentar un ambiente en el que todos se sientan apoyados y entendidos, promoviendo una atmósfera de conexión y cuidado emocional. Por ejemplo, Piscis podría proponer actividades que permitan a la familia compartir sus sentimientos y fortalecer sus lazos emocionales, creando un hogar lleno de amor y comprensión. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Géminis percibe que Piscis es demasiado reservado o emocionalmente dependiente, lo que podría llevar a frustraciones. Por ejemplo, Géminis podría molestarse si siente que Piscis no está lo suficientemente dispuesto a comunicarse abiertamente, o si percibe que Piscis es demasiado sensible. A su vez, Piscis podría frustrarse si percibe que Géminis es demasiado superficial o inconstante en su enfoque hacia las responsabilidades familiares. En cuanto al apoyo mutuo, Géminis y Piscis pueden encontrar un equilibrio al combinar la versatilidad y el ingenio de Géminis con la empatía y la profundidad emocional de Piscis. Géminis puede enseñar a Piscis a ser más flexible y abierto a nuevas ideas, mientras que Piscis puede ayudar a Géminis a desarrollar una mayor comprensión emocional y sensibilidad. Juntos, pueden construir un hogar que sea tanto estimulante como acogedor, brindando un entorno enriquecedor y equilibrado para todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Géminis y Piscis, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Géminis y Piscis pueden disfrutar de una relación enriquecedora y creativa si logran equilibrar sus enfoques. Géminis, con su entusiasmo por la comunicación y la variedad, busca una amistad que sea dinámica e interesante, valorando las conversaciones estimulantes y las nuevas experiencias. Por otro lado, Piscis, con su deseo de conexión profunda y comprensión, aprecia una amistad que sea emocionalmente significativa y enriquecedora. Por ejemplo, Géminis podría disfrutar de explorar diferentes temas y actividades con Piscis, mientras que Piscis podría proponer momentos de introspección y conexión emocional que fortalezcan la amistad. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de construir una amistad que combine la imaginación de Piscis con la vivacidad de Géminis. Imagina una tarde en la que Géminis y Piscis se reúnan. Géminis aportaría su habilidad para mantener la conversación fluida y divertida, mientras que Piscis traería su capacidad para profundizar en los sentimientos y crear momentos significativos. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y enriquezcan mutuamente. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Piscis percibe que Géminis es demasiado superficial o voluble en la amistad. Por ejemplo, si Géminis muestra una actitud demasiado dispersa o desinteresada, Piscis podría frustrarse por la falta de profundidad emocional. A su vez, Géminis podría sentirse incómodo si percibe que Piscis es demasiado sensible o introspectivo. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Géminis y Piscis puede ser sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Géminis puede aprender a apreciar la profundidad emocional y la empatía de Piscis, mientras que Piscis puede reconocer el valor de la energía y la curiosidad que Géminis aporta. Juntos pueden construir una amistad que combine la creatividad y el entusiasmo de Géminis con la comprensión y la sensibilidad de Piscis, creando una conexión que sea tanto estimulante como profundamente significativa. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Géminis y Piscis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral.
En el ámbito laboral, Géminis y Piscis pueden formar un equipo interesante y complementario gracias a sus enfoques únicos. Géminis, con su habilidad para la comunicación y su versatilidad, aporta una gran capacidad para adaptarse y generar ideas creativas. Por ejemplo, en un proyecto en equipo, Géminis podría encargarse de coordinar la comunicación entre los miembros del equipo y proponer soluciones innovadoras, aprovechando su habilidad para pensar en múltiples direcciones al mismo tiempo. Por otro lado, Piscis, con su sensibilidad y enfoque intuitivo, contribuye con una perspectiva empática y una capacidad para entender las necesidades emocionales del equipo. Piscis puede aportar ideas que consideren el bienestar y la cohesión del grupo, asegurando que el entorno laboral sea armonioso y motivador. Por ejemplo, Piscis podría encargarse de crear un ambiente de trabajo positivo y de resolver conflictos de manera diplomática, ayudando a que todos se sientan valorados y comprendidos. La colaboración entre Géminis y Piscis puede ser muy productiva si ambos logran combinar sus fortalezas. Sin embargo, pueden surgir desafíos si Géminis siente que Piscis es demasiado reservado o poco práctico, o si Piscis se siente abrumado por la naturaleza cambiante y a veces dispersa de Géminis. Por ejemplo, Géminis podría frustrarse si siente que Piscis no se comunica de manera clara o se muestra indeciso, mientras que Piscis podría sentirse incómodo si percibe que Géminis es demasiado impersonal o apresurado en sus decisiones. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar y aprovechar sus respectivas cualidades. Géminis puede enseñar a Piscis a ser más claro y estructurado en su enfoque, mientras que Piscis puede inspirar a Géminis a considerar las dimensiones emocionales y humanas del trabajo. Juntos pueden formar un equipo equilibrado que combine la adaptabilidad y la innovación de Géminis con la empatía y la profundidad de Piscis, logrando resultados que sean tanto eficientes como significativos. Habiendo entendido cómo se relacionan en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar cómo se comportan Géminis y Piscis en proyectos creativos. En proyectos creativos, Géminis y Piscis pueden formar una colaboración dinámica y enriquecedora, aunque desde enfoques complementarios. Géminis aporta una gran capacidad para generar ideas y explorar diferentes posibilidades, enfocándose en la versatilidad y la rapidez en la ejecución. Por ejemplo, si Géminis y Piscis colaboran en un proyecto creativo, Géminis podría liderar la generación de conceptos innovadores y la organización del proceso creativo, mientras que Piscis se encargaría de añadir una dimensión emocional y artística, asegurando que el proyecto tenga una profundidad y sensibilidad únicas. Por otro lado, Piscis, con su intuición y su capacidad para conectar con lo intangible, aporta una perspectiva única que puede enriquecer el trabajo creativo. Piscis puede contribuir con ideas que aporten un toque de magia y profundidad emocional, asegurando que el proyecto sea no solo original, sino también conmovedor y significativo. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Géminis siente que Piscis es demasiado difuso o poco práctico, o si Piscis percibe que Géminis es demasiado superficial o apresurado. Por ejemplo, Géminis podría frustrarse si siente que Piscis está procrastinando o no aporta ideas concretas, mientras que Piscis podría sentirse limitado si Géminis se enfoca demasiado en los detalles inmediatos y no valora el aspecto emocional del proyecto. Para superar estos desafíos, ambos signos deben aprender a respetar y aprovechar sus fortalezas. Géminis puede aprender a apreciar la profundidad y la sensibilidad de Piscis, mientras que Piscis puede beneficiarse al aceptar la energía y la innovación de Géminis. Juntos pueden crear proyectos creativos
que combinen la imaginación y la intuición de Piscis con la adaptabilidad y el ingenio de Géminis, resultando en una colaboración que sea tanto inspiradora como efectiva. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Géminis y Piscis en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. Géminis y Piscis abordan los problemas con enfoques que, aunque diferentes, pueden complementarse bien. Géminis, con su habilidad para comunicarse y analizar rápidamente las situaciones, tiende a abordar los conflictos de manera lógica y verbal. Prefiere discutir el problema de inmediato y explorar varias perspectivas para encontrar una solución práctica. Por ejemplo, si Géminis y Piscis tienen un desacuerdo, Géminis podría querer dialogar abiertamente y presentar varias posibles soluciones de manera rápida. Por su parte, Piscis, con su enfoque intuitivo y emocional, aborda los conflictos desde una perspectiva más sensible y comprensiva. Piscis busca entender las emociones y los matices subyacentes del conflicto y prefiere resolver las disputas de una manera que respete los sentimientos de todos los involucrados. Por ejemplo, Piscis podría optar por una conversación más reflexiva, explorando las emociones y buscando una solución que no solo resuelva el problema, sino que también promueva la armonía y el entendimiento emocional. Un punto de conflicto puede surgir si Géminis se siente frustrado por la tendencia de Piscis a ser más introspectivo o si Piscis percibe a Géminis como demasiado frío o analítico. Por ejemplo, Géminis podría molestarse si siente que Piscis está evitando el conflicto o no es suficientemente directo, mientras que Piscis podría sentirse incómodo si Géminis parece demasiado impersonal o apresurado. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos aprendan a valorar sus diferencias. Géminis puede aprender a apreciar la profundidad emocional y la empatía que Piscis aporta, mientras que Piscis puede beneficiarse al aceptar la necesidad de una resolución rápida y clara que Géminis ofrece. Al combinar la capacidad analítica de Géminis con la sensibilidad de Piscis, pueden encontrar soluciones que sean tanto prácticas como empáticas. Habiendo entendido cómo se relacionan Géminis y Piscis en la resolución de conflictos, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Géminis y Piscis pueden tener enfoques que, aunque diferentes, pueden complementarse maravillosamente. Géminis, con su curiosidad y deseo de experimentar, busca aventuras que sean estimulantes y variadas. Prefiere explorar nuevos lugares y probar diferentes actividades, manteniendo un ritmo dinámico. Por ejemplo, si Géminis y Piscis planean un viaje juntos, Géminis podría encargarse de organizar itinerarios variados y actividades emocionantes, mientras que Piscis podría enfocarse en buscar destinos que ofrezcan experiencias profundas y enriquecedoras a nivel espiritual o cultural. Por otro lado, Piscis, con su deseo de inmersión y conexión emocional, busca viajes que le permitan explorar el alma del lugar y conectar con su esencia. Piscis puede estar más interesado en el aspecto cultural y espiritual del viaje, buscando momentos de introspección y conexión profunda. Un punto de conflicto puede surgir si Géminis se siente frustrado por la tendencia de Piscis a profundizar en aspectos menos tangibles, mientras que Piscis podría sentirse limitado si Géminis se enfoca demasiado en actividades superficiales o apresuradas. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la acción y la emoción de Géminis y la profundidad y la introspección de Piscis. Piscis debe aprender a apreciar la energía y la exploración dinámica de Géminis, mientras que Géminis puede beneficiarse al abrirse a la conexión emocional y la contemplación que Piscis ofrece.
Al combinar el deseo de aventura de Géminis con la profundidad emocional de Piscis, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto emocionantes como enriquecedoras. Habiendo explorado cómo se relacionan Géminis y Piscis en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Géminis y Piscis pueden formar una asociación que, aunque desafiante, puede ser enriquecedora. Géminis, con su enfoque en la flexibilidad y la adaptabilidad, tiende a tomar decisiones financieras basadas en la información disponible y en las oportunidades que se presentan. Valora la variedad y puede buscar maneras creativas de manejar los recursos. Piscis, con su intuición y enfoque espiritual, busca oportunidades que no solo sean financieramente viables, sino también alineadas con sus valores y aspiraciones más profundas. Valora las inversiones que tengan un impacto positivo y que reflejen su visión personal. Esta combinación puede ser beneficiosa si logran equilibrar la flexibilidad y el enfoque práctico de Géminis con la intuición y la visión a largo plazo de Piscis. Géminis puede enseñar a Piscis a ser más adaptable y a aprovechar las oportunidades que se presentan, mientras que Piscis puede ayudar a Géminis a considerar el impacto emocional y espiritual de sus decisiones financieras. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Piscis percibe a Géminis como demasiado inestable o centrado en lo superficial, o si Géminis ve a Piscis como demasiado idealista o poco realista. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la adaptabilidad y la visión de Géminis y la intuición y los valores de Piscis. Géminis debe aprender a apreciar la profundidad y la perspectiva a largo plazo que Piscis ofrece, mientras que Piscis puede beneficiarse al adoptar una actitud más flexible y abierta a las oportunidades inmediatas. Al combinar la adaptabilidad de Géminis con la visión intuitiva de Piscis, pueden construir una relación económica que sea tanto dinámica como significativa. La relación entre Géminis y Piscis puede ser extremadamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Géminis aporta curiosidad, adaptabilidad y una mente ágil, mientras que Piscis ofrece intuición, empatía y una profunda conexión emocional. En el ámbito de la resolución de conflictos, los viajes y las finanzas, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus enfoques divergentes. Géminis tiende a abordar los problemas de manera lógica y rápida, mientras que Piscis se enfoca en el aspecto emocional y espiritual. Sin embargo, también tienen el potencial de complementarse de manera efectiva. Géminis puede beneficiarse al ser más consciente de la profundidad emocional y la perspectiva intuitiva de Piscis, mientras que Piscis puede aprender a apreciar la agilidad mental y la capacidad de adaptación de Géminis. La clave para una relación exitosa entre Géminis y Piscis es el entendimiento mutuo y la disposición para adaptarse y crecer juntos. Al valorar y combinar sus fortalezas únicas, pueden construir una relación que sea tanto estimulante como profundamente significativa en todos los aspectos de su vida compartida. Si te gustó este video, suscríbete al canal y únete a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.